Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura del libro de Zecharia Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres. Terminábamos la última parte que leímos hablando de un sello cilíndrico donde se representaba la nave de Ninurta, representando el triunfo de Ninurta ahí en la pirámide sobre el clan de Enki. Se representaba ese triunfo colocando dos pirámides y explicaba yo por qué dos y no tres. Son tres las grandes pirámides, explicaba bien claro ya por qué solamente dos se colocaba en ese sello cilíndrico. Y en el centro estaba como un águila que representaba el ave, la nave de Ninurta, ¿no? El plato volador de Ninurta, coronado como con dos guirnaldas de laurel o de palmera, como hacemos hoy todavía, ¿no? En algunas banderas se encuentran esas guirnaldas de palmas o de otro árbol para significar como la gloria, ¿no? El triunfo, la gloria. Los romanos también usaban eso, ¿no? La corona de hojas para significar el triunfo, ¿no? El poder. Entonces así finalizó esa guerra de la segunda guerra de la pirámide con el triunfo de Ninurta, la rendición del clan de Enki. No perecieron por la intervención de la hermana Niñarsak, que intercedió en nombre del rey de Nibiru, y ella misma fue y rescató a los prisioneros de la pirámide y los llevó a su residencia ahí en el monte que hoy es Santa Catalina, ahí en el Sinaí. Entonces continúa la lectura del libro de Zecharia Sitchin diciendo: y la gran pirámide desnuda y vacía y sin su piedra de la cúspide quedó allí en pie como testigo mudo de la derrota de sus defensores. Zecharia Sitchin ahora nombra esta parte diciéndole, colocándole como título Paz en la tierra. Terminó la guerra de la pirámide, ahora dice paz en la tierra. Y comienza así haciéndose una pregunta, Zecharia Sitchin. Pero, primero coloque el pero, ¿no? Pero, ¿cómo terminaron las guerras de la pirámide? Terminaron del mismo modo en que terminaron las grandes guerras de tiempos históricos. ¿Cómo? Con una conferencia de paz, con una reunión de los bandos en conflicto, como en el Congreso de Viena en 1814, la Primera Guerra Mundial, 1814 y 1815, que redistribuyó el mapa de Europa después de las guerras napoleónicas, y como en la Conferencia de Paz de París, que con el Tratado de Versalles terminó la Primera Guerra Mundial 1914-1918. Y uno ve esto, señores, y se pregunta, ¿por qué los estadounidenses y la OTAN no quieren la paz en Ucrania actualmente? No quieren ni que se hable de paz. Zelensky y Estados Unidos por detrás, porque Zelensky es un muñeco, Zelensky no manda, Zelensky hace lo que le dicen Estados Unidos y la OTAN. ¿Por qué Zelensky rechaza prácticamente todos los intermediarios que aparecen? Rechazó a los africanos porque Estados Unidos y la OTAN ven a los africanos que están yéndose a favor de Putin, de Rusia. Rechaza a los latinoamericanos porque ven que Lula y otros son como más racionales con Rusia. Rechazan la mediación de China porque ven que la China está como más con Rusia que con ellos. Entonces no quieren la paz. Están actuando totalmente contrario a lo que se ha hecho a través de la historia. Fíjense, miles de años atrás ya se hizo eso. Así terminaron la guerra de las pirámides, las dos guerras, ¿no? Buscando la paz entre los contrincantes, si no se iban a autodestruir. Entonces, la OTAN y Estados Unidos no quieren la guerra de Ucrania, por eso el muñeco repite lo mismo. No, la paz, no quieren la paz ahora no se puede.
Vamos a hacer una ofensiva, una contraofensiva, dicen los ucranianos o los de la OTAN detrás de ellos y Estados Unidos, y para recuperar territorio y así por entonces dialogar en una posición. Esa es la lógica de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Están derrotados, pero no quieren aceptar la derrota. Entonces se inventan de que una contraofensiva, que los pobres ucranianos están muriendo como moscas, los hombres ucranianos, ¿no? Y miles de mercenarios que han ido allá a ganar dinero. El ejército ucraniano están muriendo como moscas porque la gente de la OTAN y Estados Unidos, que no están sufriendo nada con esa guerra en sus propios territorios, deciden que va a ser una humillación para ellos reconocer el triunfo de Rusia sobre ellos, porque son ellos los que están luchando y se están escondiendo diciendo que es Ucrania contra Rusia, es la OTAN. Rusia está luchando con más de 30 países de la OTAN y lo está derrotando a todos, capturándole las armas y demostrando que las armas de la OTAN son una porquería. La están capturando y la llevan como trofeo a la feria de armas de Moscú. O sea, que se mueran los ucranianos, que se mate hasta el último ucraniano, pero no se habla de paz. Como un presidente y unos militares formados por estadounidenses, por europeos, por israelenses, los militares ucranianos, como le dije en la lectura anterior, prefieren que su propio pueblo perezca hasta el último ucraniano para defender los intereses económicos de la OTAN. Es horrible, porque es puro negocio esa guerra ahí en Ucrania, señor. Ucrania, es triste el papel de Ucrania porque es la que está poniendo los muertos. Mucha gente no sabe porque los noticiarios están todos vendidos por acá y no informan las noticias verdaderas. Los hombres de Ucrania están huyendo hasta por los montes para salir de Ucrania, porque no quieren ir a la guerra, porque saben que eso es un negocio de la OTAN, no es una guerra de ellos. Y el gobierno títere de Ucrania decretó que todos los hombres viejos, jóvenes, en edad de agarrar un rifle y tirar, vayan al frente, sin preparación, sacó los presos y los mandó al frente, carne de cañón, que mueran allá. Estaba haciendo un análisis, un analista, no me recuerdo tal país, dice el periodo de vida de un ucraniano en el frente son 3-4 horas, ya está muerto. Gente sin preparación llega al frente de batalla, señor, y lo meten allá. Yo hallo que a Zelensky lo van a matar a sus propios ciudadanos, porque lo que está haciendo con su propio país es un crimen. En lugar de decir, no, ya basta más, no quiero más sangre de ucraniano en esta guerra. Perdimos, en la guerra se pierde o se gana. Y el tipo sigue y los hombres están huyendo por los montes para salir de Ucrania, porque el tipo decretó que es prohibido cualquier hombre salir de Ucrania. ¿Usted se imagina? Quiera o no quiera, va para el frente a que lo maten, para defender a esos ladrones y corruptos que están comercializando. Es un negocio redondo, como se dice, ¿no? La cantidad de armas que manda la OTAN no es regalo, es venta. Y quien va a pagar los platos rotos es el pueblo de Ucrania, que van a ser no sé cuántas generaciones ya con deudas por esa cantidad de armas que no sirven, armas antiguas que le está vendiendo la OTAN, especialmente Estados Unidos. Por eso no quieren la paz, porque la guerra no se está haciendo en el territorio de ellos, es en Ucrania. Por eso más tan criminal son los de la OTAN como el presidente y los militares ucranianos, los nazistas que están ahí, que no le importa a su propio pueblo, con tal de ganar dinero. Después se largan de Ucrania cuando pierdan ya todo, tengan que irse a disfrutar su dinero en algún país de Europa o especialmente a Estados Unidos. Fíjense cómo cambian las motivaciones de las guerras. Ahora es por negocio, por ganar dinero, por vender armas. Eso no se usaba en la antigüedad. Se luchaba
se hacían guerra por territorios, ¿ves? Para capturar territorios y recursos. Ahora es para ganar dinero. Que mueran miles. Esa desgracia de que los Anunnaki les enseñaron al terrestre la guerra, el terrestre se le convirtió como en una droga. Por eso hay tan pocos hombres en el mundo y cada día menos con las malditas guerras que solo matan hombres ahora. Tiene que ser cruel para un ucraniano hombre que tenga su familia y sus hijos y no puede salir del país porque el presidente, fumador de macoña, cocaína, el Zelensky, viciado, decretó, él y sus militares nazistas, que ningún hombre puede salir de Ucrania. Cerró la frontera a todos los hombres. O sea, están en una prisión en su propio país los hombres de Ucrania. No pueden salir. Y muchos están haciendo los enfermos y van los militares y los sacan y lo arrastran y se lo llevan a la muerte segura al frente, porque no tienen la preparación. Por eso decía un analista, los mismos ucranianos van a terminar matando a Zelensky. A ver si se para esa masacre que se está cometiendo contra ese pueblo. Entonces la guerra, dice Sharia Sitchin, terminó como terminaron todas las grandes guerras, con acuerdos de paz entre las partes contrincantes. Lo que no quiere ahora la OTAN y Estados Unidos. De que esperando ganar más territorio para tener ventaja cuando vayan a negociar la paz con Rusia. En esa espera de que por más triunfo y más territorio, sigue el gran negocio de la venta de armas, el gran negocio de la venta de órganos de personas fallecidas y vivas. Es otro comercio. El gran negocio de los alimentos, de la ropa que se le hacen a los militares ucranianos. Todo eso son empresas que están ganando un dineral enorme, empresas estadounidenses especialmente. Es horrible y eso no aparece en los medios de comunicación vendidos que tenemos por acá, señores. Y en Europa peor, una desinformación total. Dice Zecharia Sitchin entonces continuando, el primer atisbo de que el conflicto de los Anunnaki terminó de un modo similar hace unos 10.000 años, tarde o temprano, en Ucrania se va a dar ese mismo proceso. No hay manera. Tarde o temprano van a tener que admitir que perdieron. Porque la OTAN no gana una guerra desde Vietnam, que salieron con el rabo entre las piernas corriendo en helicópteros, en techos, subiendo. No ganan guerra porque no tienen ética, no tienen principio. La guerra es por negocio, mandar miles de hombres a morir por un simple negocio, por lucrar con la guerra. Cuando no es el petróleo, son los dólares. El primer atisbo de que el conflicto de los Anunnaki terminó de un modo similar hace unos 10.000 años proviene del texto que un tal George A. Barton que encontró inscrito en un cilindro de arcilla roto. En ese cilindro que encontró ese señor aparece la prueba, el atisbo de que la guerra de las guerras de la pirámide, la primera y la segunda, terminaron con acuerdos de paz, como debió ya haber terminado la de Ucrania, si no es por la OTAN y Estados Unidos, que no quieren la paz. Biden ya de aquí a poco quiere ir a las elecciones, un viejo que ya no sabe ni por dónde va, ni por dónde caminar, quiere reelegirse. Entonces ellos están esperando, porque rendirse ahora va a ser un golpe público, de imagen, de derrotado, y no va a tener mínima posibilidad de ganar las elecciones. Fíjense cómo no le importa la vida de los ucranianos, le importa ganar las elecciones en Estados Unidos, la imagen que va a tener el presidente. ¿Quién va a votar por un presidente derrotado? De nuevo derrotaron a Estados Unidos en la guerra y la OTAN. O sea, eso no sirve. O sea, admitir la derrota ahora es un desastre político para los demócratas. Y prefieren que sigan muriendo miles de hombres ucranianos hasta que pasen las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo es criminal esa mentalidad
de esa clase guerrerista de Estados Unidos y de Europa, que no le importan, nunca le ha importado las vidas humanas, el dinero que pueden ganar, el poder que adquieran. Y los líderes de Europa, ¿no? Aceptar la derrota igual, van a perder las elecciones allá. La derecha que tiene tanto tiempo mandando en Europa. Porque es lo mismo de Estados Unidos, la misma derecha que manda en Estados Unidos, manda en Europa. Cualquier gobierno de izquierda que aparezca en Europa, en Estados Unidos, lo eliminan. Entonces, en ese sello cilíndrico aparece ese atisbo, como dice ese Chariasín, de que realmente las guerras de la pirámide tuvieron un fin, que fue el diálogo por la paz entre los contrincantes. Era una versión, lo que se encontró en este cilindro de arcilla, era una versión acadia de un texto sumerio mucho más antiguo. Y Barton llegó a la conclusión de que aquel cilindro de arcilla lo depositó el soberano Naram Sin hacia el 2300 años antes de Cristo. Lo depositó cuando reparaba la plataforma del templo de Enlil en Nippur, la ciudad de Nippur, ahí en Mesopotamia. Al comparar este texto mesopotámico con otros textos escritos por los faraones egipcios, vea, de Mesopotamia, ahora compara con el texto encontrado en Egipto y todo combina. Compararlo con otros textos escritos por los faraones egipcios, más o menos en la misma época, 2300 años antes de Cristo, Barton notó que estos egipcios, se centraban en el rey y se interesaban en sus vicisitudes cuando se presentaba ante los dioses. El rey tenía que presentarse ante los dioses porque era ellos que colocaban y quitaban reyes. Su tema no lo formaban las aspiraciones del rey, sino los asuntos de los dioses en sí. A pesar de los daños que presenta el texto de este cilindro de arcilla, especialmente al principio, está claro que los principales dioses se reunieron con posterioridad a una dura y amarga guerra. Y se nos dice que se encontraron en el Arsac, en la montaña del Sinaí, en la casa de Niñarsac, lo que hoy es el monte Santa Catalina, ahí en el Sinaí. Se reunieron en la casa de Niñarsac, y que ella jugó el papel de mediadora. Sin embargo, el autor del texto no la trata como un personaje verdaderamente neutral, pues una y otra vez se refiere a ella como con el epíteto de Tisir, diciéndole serpiente, o sea que se vendió al clan de Enki. Eso es lo que le está diciendo. Entonces el que escribió el texto es del clan de Enlil, los seguidores del clan de Enlil, porque ataca a Niñarsac que en lugar de reconocerle su mediación, la dice, tú eres una de ellos también, de los perdedores, eres una serpiente, que el signo de Enki es la serpiente, el clan de Enki. A ella la trata con el epíteto de Tisir, serpiente, lo que la etiqueta como diosa egipcia, Enkita, y le transmite con ello una connotación peyorativa. Tú eres de lo de Enki, allá, de ese grupo perdedor, de lo de la serpiente. La antigua crónica, y entonces la coloca como una diosa egipcia, ¿no? Porque él se la entrega al clan de Enki. La antigua crónica prosigue diciendo que Niñarsac fue primero con la idea de detener los combates y convocar una conferencia de paz en el campo de Enlil, ahí en Pur. La primera reacción de los enlilitas ante la audaz iniciativa de Niñarsac fue la de recusarla o acusarla de prestar ayuda y dar consuelo a los demonios. Mira cómo demonizan al enemigo, ¿ves? Lo que le expliqué muchas veces. A los demonios y a los que estaban refugiados en la pirámide. Enki, su hijo Marduk y su nieto o bisnieto Horus. Los trata de demonios, ¿ves? Este que escribe a favor del clan de Enlil. Manipulación de la historia, señores, tengan cuidado. Cuando lean los libros de historia en sus países,
que le dan en las escuelas, en las universidades, tengan el ojo abierto. ¿Quién escribió ese libro de historia? ¿De qué partido era? ¿Cuál era su ideología política? ¿A qué clase social pertenecía ese tipo que escribió ese libro de historia? Porque todo va a estar manipulado por esa línea. Entonces no se puede uno tragar esos libros de historia que nos dan en las universidades y en las escuelas como si esa fuera la historia. Hay que abrir los ojos, ser crítico frente a esas cosas. Hay mucha manipulación y no viene desde ahora, mira, viene ya de los primeros tiempos, en que los dioses, llamados dioses, eran que mandaban. La primera reacción de los enlilitas ante la audaz iniciativa de Niñarsak fue la de acusarla de prestar ayuda y dar consuelo a los demonios. Pero Niñarsak negó la acusación, diciendo: mi casa es pura. Pero un dios del que no queda clara su identidad le dijo sarcásticamente: ¿acaso la casa más noble y brillante de todas, la gran pirámide, es también pura? Le cayeron encima a la mujer, no aceptaron la mediación de ella, decían que estaba a favor de Enki. Y ella responde: de eso no puedo hablar, respondió Niñarsak. Gibil, que es un hijo de Enki, Gibil sigue haciéndola brillar, la gran pirámide. Después de que las primeras acusaciones y explicaciones disiparan en parte la acritud, o sea, el ambiente agrio de confrontación, se llevó a cabo una ceremonia simbólica de perdón. En esta se utilizaron 2 jarras con aguas del Tigris y el Éufrates, una ceremonia de bautismo simbólico que daba la bienvenida de nuevo a Niñarsak en Mesopotamia. Enlil la tocó con su brillante cetro y el poder de ella no se desmoronó. En el capítulo anterior ya dimos cuenta, dice Zecharia Sitchin, de las objeciones de Hadad a una conferencia de paz en lugar de una rendición incondicional por parte de los que estaban presos en la pirámide, los refugiados. Pero entonces Enlil accedió diciéndole a la diosa: ve, aplaca a mi hermano. En otro texto supimos también de qué modo había cruzado Niñarsak el frente de batalla para lograr un alto al fuego. Después de sacar a Enki a sus hijos de la pirámide, Niñarsak los llevó a su morada en el Arsak. Los dioses enlilitas ya estaban allí esperando. Niñarsak, tras anunciar que actuaba en nombre del gran señor Anu el árbitro, el rey de Nibiru, llevó a cabo una ceremonia simbólica. Encendió 7 fuegos, uno por cada uno de los dioses reunidos, Enki y sus 2 hijos, y Enlil y sus 3 hijos, o sea, Ninurta, Hadad y Sin, y pronunció un encantamiento mientras encendía cada fuego. Una ofrenda de fuego para Enlil de Nippur, para Ninurta, para Hadad, para Enki, que viene del Apsu, en África, para Nergal, que viene de Meslán, ahí en Egipto también, en el África. Al caer la noche el lugar resplandecía con las llamas, la gran luz que había creado la diosa era como la luz del sol. Ven, los vencidos de las pirámides fueron llevados por esta mujer, que era media hermana de los 2 jefes, Enlil y Enki, llevados a su casa ya en el monte Arsak, en lo que hoy es Monte Santa Catalina. Pero los de Enlil no se quedaron en las pirámides. Dice que cuando ella se fue a su casa con los prisioneros, sirviéndole de garantía, los de Enlil ya estaban allá en la casa de ella esperándolos. O sea, los querían eliminar completamente, barrerlos. Y ella tuvo que hacer esa ceremonia, ¿no? Con fuego y todo, honrando a los 2 clanes, a los 2 jefes. Pero ya estaban allá esperando los de Enlil para quitarle la vida a Enki, a su hijo y a su nieto. Niñarsak apeló entonces a la sabiduría de los dioses y ensalzó las virtudes de la paz, diciendo: poderosos son los frutos del Dios sabio, el gran río divino a su vegetación vendrá, cuando rebose hará la tierra como el jardín de un Dios. Y habló de la abundancia de plantas y animales, de trigo y otros cereales, de vides, o sea, uvas, y frutales,
y las ventajas de una humanidad con 3 ramas, que planta, construye y sirve a los dioses, todo ello para conseguir la paz. Es el texto que dice que me pronunció Niñarsá. Poderosos son los frutos del Dios sabio, el gran río divino a su vegetación vendrá. Cuando rebose hará la tierra como el jardín de un Dios. Está ella hablando en un sitio que es pedregoso, piedra caliza en el monte Sinaí. Santa Catalina es pura piedra caliza. ¿Cómo hacer ese territorio de un Dios? Pues lo hacen fértil con la tecnología de ellos. Eso es lo que Ninurta hizo con la residencia de su madre Niarsak ahí en el monte Santa Catalina. Hizo cantidad de valles, terreno que podía plantar, que podía criar animales. Eso se llama como el jardín de un Dios. Eso quiere decir como el jardín de un Dios. Y sigue diciendo entonces que todo eso fue para conseguir la paz. Fíjense que era frágil la paz. La paz es frágil. Cualquier loco puede mandarle una bomba o los mismos que están perdiendo mandarle una bomba o apagarle a alguien que mete una bomba en el lado contrario para romper el acuerdo y que siga el conflicto. Eso existe. Siempre existió gente así. O sea, buscar un casus belli como ha hecho Estados Unidos varias veces, ¿no? Él mismo dinamitó el barco que estaba en la bahía de Guantánamo, allá en Cuba, para justificar una invasión, una guerra contra Cuba. Dinamitó otro barco allá en Pearl Harbor, en la base que tienen ahí en el Pacífico, cerca de Japón, Filipinas, por ahí. Ellos mismos la dinamitaron. O sea, esas cosas se siguen haciendo para darle motivo a que la guerra continúe y el gran negocio continúe, ¿no? Después de que Niñarsá finalizara su oráculo de paz, Enlil habló diciendo: se ha disipado la aflicción de la faz de la tierra, se ha terminado la guerra. Le dijo a Enki: se ha levantado la gran arma. Accedió a que Enki recuperara su morada en Sumer. Recuérdense que en Sumer la primera ciudad que se levanta es Enki que la levanta. Cuando llega de Nibiru con su grupo de Anunnaki, levanta una ciudad en Nippur, ahí cerca de los pantanos de Irak. Entonces, por la guerra y la división que había entre los clanes, Enki la había perdido, porque estaba en territorio de Enlil, pero se la había dado su padre Anu como ciudad eternamente propiedad de Enki. Ahora Enlil se la restablece después como señal de que la paz volvió entre los dos clanes, ¿no? Accedió a que Enki recuperara su morada en Sumer. El Edín será lugar para tu santa casa. O sea, puedes recuperar tu residencia ahí en el Edín. El Edín es la región de Mesopotamia. Es el Edín que menciona la Biblia. Región de Enlil. Con suficientes tierras alrededor que den fruto para el templo, o sea, la casa de Enki, y para sembrar campos. Pero Ninurta puso objeciones a esta decisión de su padre Enlil. Y gritó: no dejes que venga, gritó el príncipe Enlil, el medio hermano de Enki. No quería que Enki volviera ahí a ocupar su ciudad ahí en Mesopotamia, en los territorios de Enlil. Eridu, al lado de los pantanos, la ciudad que fundó Enki, la primera. No quería que entrara otra vez, que se fuera para África de nuevo con sus territorios allá. Pero no quería que entrara otra vez a Mesopotamia. No dejes que venga, gritó el príncipe de Enlil, o sea, Ninurta. Una vez más, Niñarsá tomó la palabra. Le recordó a Ninurta todo lo que él había trabajado, día y noche con poder, para conseguir que la tierra se pudiera cultivar y diera pasto para el ganado. Le recordó que él había puesto los cimientos, llenado la tierra, levantado diques, ahí en Mesopotamia. Después los desastres de la guerra lo habían destruido todo por completo. ¿Ven? La guerra entre ellos destruía todo, la infraestructura que ellos mismos levantaban. Señor de vida, Dios del fruto, apeló la diosa a él, a su propio hijo. Deja que la buena cerveza se vierte en doble medida. Haz que abunde la lana. Acepta los términos de paz, mi hijo.
O sea, deja que vuelva otra vez la producción de los cereales en el valle, que no haya tan, ya paremos la destrucción, mi hijo, ya. La madre calmando el deseo guerrerista del hijo. Abrumado por sus súplicas, Ninurta se ablandó. Oh madre mía, la brillante, prosigue, no retendré la harina. En el reino se restaurará el jardín. Para dar fin a la aflicción, yo también rogaré con disposición sincera. Él lo ablandó, el corazón de su mamá lo ablandó. Las negociaciones de paz pudieron proseguir, y del texto llamado Canto la canción de la Madre de los Dioses, recogemos el relato del inaudito encuentro entre los dos dioses guerreros. Enki y Enlil, los medios hermanos, se encontraron de nuevo. El primero en dirigirse a los Anunnaki reunidos fue Enki. Enki dirigió a Enlil palabras de elogio. Oh, aquel que es el primero entre los hermanos, porque él es el comandante en jefe de todos ellos aquí en la tierra. Oh, aquel que es el primero entre los hermanos, toro del cielo. La constelación que representa a Enlil es el toro, de Taurus. Toro del cielo, que el destino de la humanidad sostiene. En mis tierras se ha extendido la desolación. Enki está diciendo que África está desolada, su tierra. Okay. Ninurta se metió hasta allá atacándolo a ellos. Entonces destruyó todo. Como decían en las lecturas anteriores, no, ya los ríos iban rojos de sangre, tanta destrucción, con armas nucleares y todo tipo de esa tecnología. En mis tierras se ha extendido la desolación. Todos los hogares se han llenado de pesar por tus ataques. Lo que ha hecho Ninurta allá en África. Así pues, el primer punto de la agenda, dice Zecharia Sitchin, fue el del fin de las hostilidades, paz en la tierra, a lo que Enlil accedió de buen grado, con la condición de que las disputas territoriales se llevaran a término y los enquitas desocuparan las tierras que legalmente pertenecían a los enlilitas. Recuérdense que los enquitas, con Can y Canaán, que descendiendo de allá, del norte, pasando por los territorios de los enlilitas, territorio de Sem, el otro hijo de Noé, decidió quedarse ahí y ocupar esa región desde allá, desde Siria hasta aquí, hasta el Sinaí. Por eso hasta el día de hoy se le llama Canaán, porque él decidió quedarse y Can, su padre, y los otros hermanos le dijeron, no hagas eso, tú estás en tierra de los enlilitas, a nosotros no se nos dio esta tierra, sigamos para África, que es nuestro dominio. Y el tipo decidió y se quedó ahí, y eso los enlilitas no lo perdonaron. Por eso está diciendo aquí, esa fue causa de la guerra, y dice, Enki accedió a ceder para siempre estos territorios, salir de estos territorios. Te concederé la posición de soberano, dice Enki, en la zona prohibida de los dioses, el lugar radiante a tu mano confiaré. Ya le voy a devolver todos esos territorios que son de ustedes, ¿no? Desde Siria hasta la península del Sinaí, todo eso de los semitas, de la gente de Enlil. Pero para ceder la zona prohibida, o sea, la península del Sinaí que está en manos de los enquitas, con su espacio puerto y el lugar radiante, o sea, el emplazamiento del centro de control de misiones, ahí en el Monte Moria, donde iba a levantarse la futura ciudad de Jerusalén, todo eso estaba en manos de Canaán, la gente de Enki. Enki entonces le dice que se le va a devolver todo eso, pero hay problema, dice. Pero para ceder Zecharia Sitchin coloca un pero, ¿no? Pero para ceder la zona prohibida, o sea, la península del Sinaí con su espacio puerto y el lugar radiante, o sea, el emplazamiento del centro de control de misiones, ahí en el Monte Moria, la futura ciudad de Jerusalén, Enki puso una firme condición. A cambio de garantizar a Enlil y a sus descendientes los derechos eternos sobre aquellas tierras y sitios vitales, ellos tendrían que reconocer para siempre la soberanía de Enki y de sus descendientes sobre el complejo de Iset. Le voy a entregar entonces el espacio puerto que está en el Sinaí,
El centro de control de misiones ahí en lo que sería futura Jerusalén, pero ustedes tienen que garantizarme que el control de la pirámide va a ser de nosotros, aunque Ninurta la haya capturado. El complejo de Gizeh, ahí en el valle de Gizeh en Egipto, ¿no? Enlil accedió, pero no sin una condición. Van de condición en condición, procurando la paz. Enlil accedió, pero no sin una condición. ¿Cuál? Los hijos de Enki, que habían dado lugar a la guerra y habían utilizado la gran pirámide con fines bélicos, deberían quedar inhabilitados para gobernar Gizeh o todo el Bajo Egipto por este motivo. ¿Por qué no el Alto Egipto? Porque en el Bajo Egipto es donde está la pirámide. Entonces él le dice a Enki, yo acepto, pero ninguno de tus hijos principales puede ir a gobernar al Bajo Egipto. El Alto sí, allá en las montañas, pero el Bajo Egipto no, donde están las pirámides. Que cada uno está defendiendo sus intereses estratégicos. Tras ponderar la condición, Enki aceptó y en aquel momento anunció su decisión. El señor de Gizeh y del Bajo Egipto sería uno de sus jóvenes hijos, casado con una de las diosas que nacieron de sus relaciones con Niñarsak. Para la formidable casa que se eleva como un montón, designó al príncipe cuya brillante esposa había nacido de la cohabitación de Niñarsak con Niñarsak. Recuerden la lectura antepenúltima, ¿no? Que Niñarsak y Enki tuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos e hijas. Hicieron un plan, ¿no? Para que uno de ellos fuera el rey de Tilmún ahí, el comandante de Tilmún, o sea, en el espacio puerto del Sinaí, y ocupar también las pirámides. Ahora con ese acuerdo se le da un bisnieto de Enki para que pueda reinar ahí en el Bajo Egipto donde está la pirámide, cumpliendo las condiciones de Enlil, que no fuera uno de los principales hijos de Enki. Pero se le dan a este bisnieto, que es el Set que vence a Horus. Ese que se está mencionando como que es acepto por Enlil para que gobierne ahí donde están las pirámides, es Set, que ya es como tataranieto de Enki, o bisnieto. Si Set es hijo de Marduk, o sea, en Egipto llamado de Ra, entonces Set sería bisnieto de Enki. Entonces Enlil acepta que la segunda generación de Enki sí ocupe el reinado ahí donde está la pirámide, pero los hijos principales no. Ni Nergal, ni Gibil, ni Marduk, otros así, que son los hijos. Los nietos pueden ocuparlo. Ese fue el acuerdo entonces entre Enlil y Enki. Al fuerte príncipe, que es como un íbice maduro, designó y le ordenó que custodiara el lugar de la vida. Después le concedió al joven dios el exaltado título de Ningisida, señor del artefacto de la vida. Ningisida es el que se fue a Mesoamérica expulso por su hermano Marduk, por Ra en Egipto, y se convirtió allá en Mesoamérica. Lo designaron los habitantes de allá con otra lengua, otra cultura, con el nombre de la serpiente emplumada, que es Alcoal, Cuculcán, varios nombres porque es otra cultura, otro lugar donde fue, y llevó a varios de sus seguidores africanos. Ya les explicaba eso en la lectura anterior. Entonces se le entregó a Ningisida. ¿Quién era Ningisida? Para los expertos, la información relativa a él es escasa y confusa. Charia Sitchin dice, para los expertos, la información sobre Ningisida es escasa y confusa. Se le menciona en los textos mesopotámicos en relación con Enki, con Dumuzi, con Niñarsak. En la lista de grandes dioses se le incluye entre los dioses de África que siguen a Nergal y a Ereshkigal. Es el dios Tot en
en Egipto. Los sumerios los representaban con el emblema de Enki, de las serpientes entrelazadas y con el signo del Ankh egipcio. Fue Ningisida que participó con Enki y con Niñarsá en la creación del terrestre civilizado, de los primeros terrestres trabajadores primitivos, genetista experto, porque su padre Enki le enseñó. Él formó parte, fíjense ya los miles de años que van, los tipos están ahí, vivitos y coleando, como se dice, ¿no? Por el ciclo de vida tan largo de esta gente. Dice, los sumerios los representaban con el emblema de Enki de las serpientes entrelazadas, ¿no? El caduceo que usan los médicos, ¿no? Como símbolo, ¿no? La serpiente enrollada en un... Primero era en dos barras verticales, ahora en una, ¿no? El caduceo de los médicos, era el símbolo de Ningisida. Eso viene del antiguo. Se le menciona en los textos mesopotámicos en relación con Enki, con Dumuzi y Niarsak. En la lista de grandes dioses se le incluye entre los dioses de África que siguen a Nergal y a Ereshkigal. Los sumerios los representaban con el emblema de Enki, de las serpientes entrelazadas y con el signo del Ankh egipcio. Sin embargo, veían favorablemente a Ningisida. Ninurta entabló amistad con él y lo invitó a Sumer, ¿ves? Eran del clan distinto, eran primos, hermanos, como diríamos hoy. Ninurta, hijo de Enlil, y Ningisida, hijo de Enki, eran dos primos hermanos y se hicieron amigos, aunque eran de clanes distintos, se hicieron amigos. Por eso él encuentra un lugar aquí en los territorios de Ninurta, que era Mesoamérica y América del Sur. Eso era el territorio de Ninurta, con su centro ahí en lo que hoy en Bolivia, lo que hoy es las ruinas de Tiwanaku. Ahí estaba el centro de Ninurta, el comando. Entonces Ninurta, pues, como Ningisida es del clan de Enki, fue expulso de Egipto por su hermano Marduk, y él, amigo de Ninurta, él viene a los territorios de Ninurta y Ninurta lo deja establecerse en Mesoamérica, donde se convierte ahí también en supuesto dios Kukulcán, Quetzalcóatl, serpiente, todo eso por ahí. Entonces eran amigos. Ninurta entabló amistad con él y lo invitó a Sumer. Incluso Ningisida, que era un arquitecto también, le ayudó a construir, le diseñó el plano de la casa grande de Ninurta ahí en su ciudad en Mesopotamia, porque Ninurta no era arquitecto, o no sabía ese aspecto, por lo menos, y es su amigo Ningisida que le hace los planos, y se lo dan a un rey para que le construya la casa o el templo de Ninurta ahí en Mesopotamia, en Nippur. Ninurta entabló amistad con él y lo invitó a Sumer. En algunos textos se sugiere que su madre era Ereshkigal, la nieta de Enlil. Según nuestras conclusiones, en realidad era hijo de Enki, concebido durante el tormentoso viaje de Enki y Ereshkigal al mundo inferior. Entonces era hijo de Enki con Ereshkigal, que era nieta de Enlil. Dice que tuvo ese romance con ella. A esos viejos no se le pasaba a una. La mujer que le llegaba cerca ya era una barriga que le plantaban. No importa que fuera prima o sobrina o tía o media hermana, era. Y no había preservativo porque era un hijo de una vez o una hija. Entonces se fue de viaje, la llevó en su nave hacia África ya a un lugar y ahí se enredaron y nació Ningisida. Y esa Ereshkigal era hermana de esa otra guerrera que es Inanna o Ishtar, y que es también hermana de Utu, el que luchó también junto a Ninurta en la guerra de las pirámides. Entonces parece que Ningisida era hijo de Enki y de esa nieta de Enlil. Entonces no se extraña uno que la amistad entre Enlil y Ningisida. Dice, en algunos, según nuestras conclusiones, en realidad era hijo de Enki,
concebido durante el tormentoso viaje de Enki Ereshkigal al mundo inferior, al sur de África, no al mundo debajo de la tierra, como dicen muchos expertos en YouTube, en algunos vídeos, ¿no? Que era el mundo de los difuntos, el mundo de las almas, el submundo, todos esos disparates inventan esos supuestos expertos en Anunnaki que aparecen en YouTube. Parece que no leen los textos de Zecharia Sitchin, que era experto y sabía leer. Gente que no sabe ni leer ni pillo de una tablilla elaborando teoría de que el mundo submundo, un mundo inferior, el mundo de los muertos, y que Ereshkigal y Nergal era que reinaban allá. Esas cosas usted las va a encontrar en YouTube ahí, hablando del submundo. Y Zecharia Sitchin simple dice que no era eso, es un mundo, el mundo inferior es la parte baja del planeta, que es África, la punta ya de África, es el mundo inferior, relacionándolo con el mundo superior que es Mesopotamia, que está más al norte, o el Bajo Egipto, que está mucho más al norte, por eso se llama el mundo inferior. Como tal, resultaba aceptable para ambos bandos como guardián de los secretos de las pirámides. Colocar a Ningishida que gobernara la pirámide, entonces era garantía para los dos clanes de que, porque tenía relación con los dos clanes, ¿no? En un himno que un tal Eik Hover y un tal Bergman, llamado La colección de los himnos sumerios, creen que compuso la hija de Sargón de Akkad en el tercer milenio ese texto, antes de Cristo. El rey Sargón se ensalzaba la casa pirámide de Ningishida y se confirmaba su ubicación en Egipto. Dice ese poema, perdurable lugar, montaña luminosa. Y era cuando tenía todos los instrumentos antes de que Ninurta vaciara todo después de la guerra. Perdurable lugar, montaña luminosa, aún así continúa en pie el día de hoy. Perdurable lugar, montaña luminosa, de hábil modo fundada. Su oscura cámara oculta es un lugar sobrecogedor. En un campo de supervisión se encuentra. Aterrador, nadie puede llegar a comprender sus senderos. En la tierra del escudo, tu pedestal está estrechamente tejido como una red de fina malla. Por la noche te enfrentas a los cielos. Tus antiguas medidas son prominentes. Tu interior conoce el lugar en donde se eleva Utu, el que dirigía el espacio puerto. La medida de tu anchura es excepcional. Tu príncipe es el príncipe cuya pura mano está extendida, cuyo exuberante y abundante cabello, una característica física de Ningishida, cuyo exuberante y abundante cabello cae sobre su espalda, el señor Ningishida. Ya sabemos que no era calvo. Los versos finales de este himno remarcan por dos veces la ubicación de esta construcción única, cuando dice la tierra del escudo. Este es un término que equivale al significado acadio del nombre mesopotámico de Egipto, la tierra de Magán, la tierra del escudo. Y en otro himno que Hover copió y tradujo, que está como tablilla UET 6.1, en algún museo de Inglaterra o Alemania o Francia, por ahí, se llama a Ningishida como el halcón entre los dioses, una designación habitual en los textos egipcios para los dioses egipcios y que solo se encuentra en los textos sumerios en una única ocasión aplicada a Ninurta, conquistador de las pirámides. ¿Y cómo llamaban los egipcios a este hijo de Enki o Tap en Egipto? Su dios de la cuerda que mide la tierra. El arquitecto con la cuerda de medir las distancias, la geometría, la construcción. Ese era Tot, el dios Tot. Él era, como se encuentra en los relatos de los magos, un texto egipcio, relatos de los magos, el que había sido designado para ser guardián de los secretos de las pirámides de Gizeh. Y según Manetón, aquel escritor designado para recopilar la historia antigua de Egipto,
fue Tot el que sustituyó a Horus en el trono de Egipto, algo que sucedió hacia el 8670 a.C., justo en el momento en que terminó la segunda guerra de la pirámide. Ningisida sustituyó a Horus, que había heredado esos terrenos ahí de su padre Osiris. En el libro perdido de Enki nos dice que esa sustitución por Horus en Egipto y se colocó Ningisida, y parece que no fue tan pacífica. Dice en aquel libro de Enki que Ningisida envió a Horus a un lugar desértico donde no podía tener ni sexo. Y ese reclamo se lo hace Marduk, que volvió de su destierro a reclamar su dominio ahí en el Bajo Egipto y expulsó a Ningisida. Y ahí que Ningisida, con algunos seguidores africanos negros, se va a Mesoamérica y ya se convierte en el dios, la serpiente emplumada, que es Alcoal. Y como les expliqué, por eso las caras de piedra con características de gente africana negra que se ha encontrado en esos lugares en Mesoamérica, ahí, sur de México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, todo eso Mesoamérica, ¿no? Esos son los rostros de los seguidores de Ningisida, que fue ahí con ellos. Y los investigadores y expertos, como les llaman ese Chare, dicen, se matan. ¿Y estas rocas, de dónde vendrían estos rastros africanos? Y no saben la respuesta. Pero la respuesta está en los libros de Chare, dicen hace mucho tiempo. O mejor dicho, en los textos de las tablillas. Está ahí. No quieren creer. Dice, así pues, los grandes Anunnaki, zanjadas las disputas entre ellos, pusieron de nuevo su atención en los asuntos de los terrestres. Cuando se leen estos antiguos textos, queda claro que en esta conferencia de paz no solo se trató del cese de las hostilidades y de la redistribución de líneas territoriales vinculantes, sino que también se sentaron las bases sobre la forma en que las tierras tendrían que ser pobladas por la humanidad. Aquí vemos que Enki puso ante los pies del adversario, Enlil, las ciudades que se le asignaron. Enlil, a su vez, puso ante los ojos de su adversario, Enki, la tierra de Sumer. Podemos imaginarnos a los dos hermanos frente a frente. Enki, como siempre, el más preocupado de los dos por la humanidad, fue el que creó al terrestre, y su destino, preocupado por la humanidad y su destino, Enki. Después de tratar de las disputas entre los mismos Anunnaki, Enki pasó entonces a tratar del futuro de la humanidad. Con posterioridad al diluvio, se les había dado la agricultura y la domesticación de los animales. Ahora había llegado el momento de prever y planificar, y Enki no desperdició la ocasión. Podemos imaginarnos a los dos hermanos frente a frente. El antiguo texto bien puede estar describiendo un acto espontáneo, Enki dibujando en el suelo ante los pies de Enlil un plan para el establecimiento de asentamientos humanos, ciudades terrestres, en sus tierras. Permitir que los terrestres tuvieran ciudades en la tierra de los dioses, de los Anunnaki, eso no estaba permitido. Sus propias ciudades, ¿no? Ciudades terrestres. Asentamientos humanos en sus tierras. Tras aceptar, Enlil responde dibujando ante los pies de Enki. Esto es una suposición que hace Chare en cuál sería el ambiente entre esos dos grandes jefes Anunnaki. Ante los pies de Enki, el plan para la restauración coloca a Enlil para la restauración de las ciudades antediluvianas del sur de Mesopotamia, Sumer. O sea, que se reconstruyan todas las ciudades que fueron sepultadas por el diluvio. Pero Enki puso una condición a la idea de restaurar las ciudades mesopotámicas de antaño. A él y a sus hijos se le tenía que permitir moverse libremente por Mesopotamia.
aunque sus territorios fueran África. Y a él, a Enki, se le tenía que devolver el sitio de Eridu, el santificado lugar de su primera estación, tierra, como ya le expliqué antes. Aceptando sus condiciones, Enlil dijo, que tu morada se haga eterna en mi tierra. O sea, sigue siendo dueño de esa ciudad de Eridu porque a ti se te asignó. Anu se la asignó a Enki. Cuando lo destituyó del poder ahí en Mesopotamia y lo envió a África. Le dijo, esta ciudad será tuya eternamente, para siempre, ¿no? Y aunque la había perdido por las guerras con Enlil, ahora su hermano Enlil se la devuelve de nuevo. A Enki se le tenía que devolver el sitio de Eridu. Aceptando sus condiciones, Enlil dijo, que tu morada se haga eterna en mi tierra. A partir del día en que vengas a mi presencia, la mesa estará dispuesta y exhalará deliciosos aromas para ti. Piense cómo terminan las guerras, lo que no quiere la OTAN y Estados Unidos por esa desgracia de seguir ganando dinero en base a la muerte de hasta el último ucraniano. Cómo se ha deshumanizado esa gente, cómo se han deshumanizado esos líderes estadounidenses y europeos, solo por el dinero. Estos que son más inteligentes, ¿ves? Son Anunnaki, son más inteligentes que los burros que tenemos hoy, haciendo guerras por dinero. Estos son más inteligentes, hacen la paz después de las guerras, porque ven que ese es el camino. Dice, Enlil expresó la esperanza de que a cambio de su hospitalidad, Enki ayudaría a llevar la prosperidad también a Mesopotamia, porque el experto, el sabio es Enki, el creador de cosas nuevas, hasta de civilizaciones. Entonces colocaría su conocimiento para que se desarrolle en esa región ahí, Mesopotamia también. Enki ayudaría a llevar la prosperidad también a Mesopotamia. Derrama abundancia sobre el país, o sea, ahí en Sumer. Cada año incrementa sus riquezas. Acuérdense que tenía hasta laboratorio de manipulación genética de plantas y animales. Y con todos estos asuntos zanjados, Enki y sus hijos partieron hacia sus dominios africanos. Tras la partida de Enki y de sus hijos, Enlil hacia África, está en Mesopotamia, entonces se parten, llegan los acuerdos de paz, y entonces los de Enki parten hacia África. Recuerden lo que les dije, que cuando venían bajando hacia Egipto, de allá de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Irán, esos lados por ahí, Siria, venían bajando hacia Egipto, los seguidores de Enki, después del arreglo entre los dos hermanos, uno de los descendientes de los seguidores de Enki, de los de Can, el hijo de lo que le decía anteriormente, el hijo de Can, del clan de Enki, que le iban hacia África a ocupar sus territorios, decidió quedarse ahí en el territorio de Enlil, desde Siria hasta el Sinaí, porque le encantó el territorio del Líbano. Entonces violó los acuerdos. Canaán. Guerra de los cananeos. Vamos a parar por aquí, señores, para que la lectura no sea muy larga. En la próxima seguimos este relato de qué pasó después de la paz entre los clanes. Gracias a todas y a todos los que nos siguen en este canal. Recuerden seguirme en la plataforma Rumble de Rusia. Ahí buscan Leyendo Avanzamos. Por si me olvido de dejarles el link en cada vídeo que hago aquí en YouTube. La plataforma Rumble, que es rusa. Ahí buscan Leyendo Avanzamos, aparecerá mi canal también de esa manera. Gracias a todos y a todas, soy Jorge Quevedo.